Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. En esta ocasión, nos sumergiremos en un tema crucial, la cultura organizacional en el sector público. Si eres estudiante, profesional o simplemente te interesa el mundo de las finanzas y el derecho, este video es para ti. Así que sin más preámbulos, comencemos. Definición de cultura organizacional en el sector público. La cultura organizacional en el sector público es mucho más que una mera noción abstracta. Es el conjunto de valores, tradiciones y normas que da forma a la identidad y funcionamiento de una institución gubernamental. Esta cultura actúa como un motor invisible que impulsa las interacciones, decisiones y comportamientos dentro de la entidad. Al sumergirnos en este concepto, descubrimos que se compone de valores compartidos arraigados en la historia y la misión de la institución, así como de prácticas diarias que reflejan cómo se abordan cuestiones éticas, desafíos financieros y la relación con la sociedad. Visualizar la cultura organizacional en el sector público es como contemplar el latido del corazón de una entidad gubernamental. Los valores centrales son su pulso, dictando qué es importante y cuál es la dirección a seguir. Sin embargo, es en las acciones cotidianas donde esta cultura se materializa. Desde cómo se maneja la toma de decisiones hasta cómo se resuelven los problemas, cada interacción y elección contribuye a esta cultura única. Y esta cultura, forjada por la historia y el entorno, se convierte en una fuerza guía que influye en la manera en que la entidad sirve a la comunidad y enfrenta los desafíos. Por lo tanto, cuando hablamos de cultura organizacional en el sector público, estamos explorando el corazón y el alma de la administración gubernamental. Es un elemento vital que define la esencia de la entidad y cómo ésta se relaciona con sus ciudadanos. Implicaciones de una cultura organizacional sólida. Profundizando en las implicaciones que surgen de una cultura organizacional sólida en el sector público, nos adentramos en un terreno de gran relevancia. Una cultura bien definida y arraigada en valores fundamentales tiene el poder de forjar un vínculo de confianza sólido con la ciudadanía. Cuando los ciudadanos perciben que una entidad gubernamental opera con transparencia, integridad y honestidad, se crea un ambiente de credibilidad mutua que resulta crucial para el funcionamiento eficaz de cualquier administración. Es importante destacar que una cultura organizacional sólida en el sector público no solo influye en la percepción exterior, sino que también moldea internamente la toma de decisiones. Los valores compartidos y arraigados en la cultura actúan como un marco ético que guía las elecciones que se realizan en la institución. La ética en la toma de decisiones se convierte en un pilar fundamental, asegurando que las acciones se alineen con los valores y el propósito de la entidad. Además, esta cultura no solo impacta en lo ético, sino que también se extiende a la eficiencia y calidad de los servicios públicos. Una cultura organizacional sólida promueve una mentalidad de mejora continua, donde se busca la eficiencia, la innovación y la excelencia en la prestación de servicios a los ciudadanos. Esto se traduce en un aumento en la satisfacción de los usuarios, así como en la optimización de los recursos disponibles. Desafíos en el establecimiento de una cultura efectiva. Adentrándonos en una sección crítica, exploraremos los desafíos intrínsecos que el sector público enfrenta al tratar de establecer una cultura organizacional efectiva. A pesar de la importancia de una cultura sólida, el proceso de implementación no está exento de obstáculos. Uno de los desafíos más destacados es la resistencia al cambio. Las estructuras gubernamentales suelen ser arraigadas y tradicionales, lo que puede generar temores y escepticismo hacia nuevas prácticas y valores. Superar esta resistencia requiere un enfoque cuidadoso que involucre la comunicación constante, la participación y la demostración de los beneficios que una cultura más efectiva puede aportar. Otro desafío común en el establecimiento de una cultura organizacional efectiva en el sector público es la burocracia.
La complejidad inherente a las instituciones gubernamentales puede ralentizar la implementación de cambios culturales. Los procesos burocráticos a menudo implican múltiples capas de aprobación y regulaciones, lo que puede dificultar la adaptación ágil de nuevas normas y valores. Abordar este desafío requiere una combinación de agilidad en la toma de decisiones y una revisión cuidadosa de los procedimientos para garantizar que sean congruentes con la cultura deseada. La asignación de recursos también emerge como un factor crucial. Establecer y mantener una cultura organizacional efectiva exige dedicación de tiempo, energía y, en muchos casos, inversión financiera. Los recursos limitados pueden ser un obstáculo al desarrollar programas de capacitación, actividades de sensibilización y otros esfuerzos para moldear la cultura. Superar este desafío implica una priorización adecuada y una estrategia bien planificada para garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente y eficaz para fomentar el cambio cultural deseado, moldeando la cultura organizacional en el sector público. En este apartado crucial, nos sumergiremos en estrategias con un enfoque legal y de eficiencia para moldear una cultura organizacional transparente y eficiente en el sector público. Reconociendo los desafíos previamente abordados, es vital adoptar un enfoque integral que implique tanto el liderazgo comprometido como la promoción de valores clave arraigados en el marco legal y ético. El liderazgo comprometido es la columna vertebral para cambiar la cultura organizacional en el sector público. Los líderes, desde altos funcionarios hasta supervisores de equipos, deben ejemplificar y comunicar activamente los valores y comportamientos deseados. Además, deben respaldar su compromiso con acciones concretas, como la implementación de programas de capacitación en ética y transparencia. Estos programas no solo informan sobre las regulaciones legales, sino que también instauran una comprensión profunda de cómo la cultura organizacional debe reflejar la legalidad y el servicio a la comunidad. En paralelo, la promoción de valores clave se convierte en un impulsor esencial para la transformación cultural. Estos valores deben estar anclados en principios éticos, en consonancia con las leyes y regulaciones que rigen el sector público. Desde la equidad hasta la rendición de cuentas y la responsabilidad, cada valor debe estar intrínsecamente relacionado con la legalidad y la entrega efectiva de servicios. La promoción constante de estos valores a través de campañas de comunicación, capacitación y ejemplos tangibles fortalecerá la cultura deseada y la alineará con los aspectos legales y éticos fundamentales. No podemos obviar el papel de la transparencia en la moldeación de la cultura organizacional en el sector público. La información clara y accesible sobre políticas, procedimientos y decisiones no solo refuerza la confianza ciudadana, sino que también establece un estándar de legalidad y rendición de cuentas. La implementación de medidas para garantizar la transparencia en la toma de decisiones y la asignación de recursos reflejará un compromiso genuino con la legalidad y contribuirá a una cultura transparente y ética. En resumen, la cultura organizacional en el sector público es un tema apasionante y profundo que nos invita a reflexionar sobre cómo las instituciones gubernamentales operan y se relacionan con la sociedad. A lo largo de este video, hemos explorado las diversas implicaciones y desafíos que esta cultura conlleva, resaltando la importancia de moldearla de manera efectiva. Si este contenido te ha brindado claridad y perspectiva, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad en constante crecimiento. Suscribirte a Cacho y Asociados es más que recibir actualizaciones. Al hacerlo, estás contribuyendo a nuestro crecimiento y alcance, permitiéndonos seguir ofreciendo valiosa información en contabilidad, derecho y asesoramiento financiero. Tú eres parte fundamental de este proceso. Ayúdanos a crecer compartiendo este video con aquellos que puedan beneficiarse de su contenido. Un simple me gusta y un clic en la campana de notificaciones también marcan la diferencia al mantenerte al tanto de nuestras últimas publicaciones. Si valoras el análisis sólido y el enfoque educativo que brindamos, recomiéndanos a tus colegas, amigos y redes profesionales. Juntos,
Podemos seguir expandiendo el conocimiento y construyendo un espacio donde la información valiosa es accesible para todos. En Cacho y Asociados, nos enorgullece ser tu guía legal y contable, y estamos comprometidos en brindarte orientación confiable en tus campos de interés. Siempre estaremos aquí para acompañarte en tu búsqueda de conocimiento y excelencia. Hasta el próximo video.